Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Con multitudinarias movilizaciones en todo el país, se conmemoró el pasado 1 de mayo el Día Internacional del Trabajo. En Educación y Cultura les presentamos el resumen de esta jornada en la capital vallecaucana. Trabajador, no vas a sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al ritmo de revolución social. La clase G triunfará. Ven, yo perdí la guerra será. Todo lo vil a eliminar, pueblo tenaz, luchar, luchar. Aunque para muchos el 1 de mayo es un día de descanso, para el movimiento social es una fecha en la que se conmemora la lucha histórica de los trabajadores y trabajadoras en defensa de sus derechos. Nosotros los trabajadores aprovechamos para manifestarnos al mundo la inconformidad con un sistema que atropella y se ve vulnerados los derechos de los trabajadores. El 1 de mayo es el día en que los sindicatos ganaron para los trabajadores para salir a protestar porque las compañías multinacionales, los oligarcas del país están siempre en contra de los trabajadores, enriqueciendo solamente el mismo grupo de siempre. Estoy estabilizado hace por unos 6-7 años en un sitio donde pues lo considero ya mi sitio de trabajo y resulta que ahora el señor alcalde Mauricio Armitage ha creado una política pública para volvernos a desalojar nuevamente junto con el Consejo Municipal. Los derechos que los trabajadores y trabajadoras han conquistado a lo largo de la historia a través de la unidad, la organización y la lucha han sido arrebatados por un sistema neoliberal que aplica políticas en las que el sector económico y financiero obtiene la más grande acumulación de capital en detrimento de la clase trabajadora. El sistema capitalista de las grandes multinacionales, sus políticas globalizadas es la de explotar al obrero, de pagar salarios de hambre, sin condiciones de salud, ¿entiende? Porque explotan a través de las agencias de empleo. Entonces es una lucha que venimos dando muy dura porque no hay las condiciones ni las garantías dentro de ese Estado social de derecho que tanto nos hablan. El gobierno pues le quita todas las prebendas que tienen los jubilados, las atenciones en los EPS son muy malas, se nos están muriendo compañeros. Fuera de eso, la reforma que viene pensionada es una reforma muy lesiva, no solo para los jubilados y pensionados, sino para los trabajadores activos. De los 22 millones de trabajadores en Colombia, apenas 1 millón están afiliados a algún sindicato. Esta baja tasa de sindicalización es el resultado de contratos informales y temporales, pero además del acoso y persecución laboral a la que se ven sometidos los trabajadores por organizarse y defender sus derechos. En la organización nuestra adolecemos de una tercerización laboral casi que generalizada a nivel nacional y en términos generales la problemática que atraviesan todos los trabajadores como son salarios bajos y baja estabilidad laboral. Nosotros hace 5 años no contamos con el aumento debido, el aumento de ley que establece el gobierno, hace 5 años. Estamos en precarias condiciones de trabajo también y existe un permanente maltrato o persecución laboral de nuestros superiores. La compañía transnacional Colgate-Palmolive se ha arremetido contra la clase obrera, contra aquellos que estamos luchando por mejorar nuestros beneficios. La movilización del 1 de mayo fue un rechazo contundente contra las políticas económicas, sociales y laborales que imponen la inequidad social y la concentración de la riqueza en el país, políticas que para el movimiento obrero y sindical son contradictorias con la búsqueda de la paz. Paz, no quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz. Todos los gobiernos aseguran que la educación pública es una prioridad para el país. Sin embargo, ninguno ha invertido los recursos suficientes para solucionar los problemas de cobertura y calidad. Mientras los gobiernos pasan, la crisis de la educación continúa.
Mientras el gobierno insiste en afirmar que el paro de maestros es absurdo e injustificado, las dificultades por las que atraviesan los docentes y estudiantes es caótica. A este gobierno no le interesa una reforma constitucional al sistema general de participación y solo propone una simple redistribución de estos recursos. Es un gobierno que plantea quitarle recursos a la educación para dárselos a la salud, para dárselos a la educación, quitarle recursos al agua potable, al saneamiento ambiental, para darle a la educación, porque los maestros y maestras en Colombia protestamos y exigimos nuestros derechos a través de FECODE y de nuestros sindicatos UTED. Los acuerdos firmados entre FECODE y el gobierno se quedaron en el papel. Hoy el magisterio colombiano no ve avances en los puntos que permiten mejorar la estabilidad laboral y la calidad de vida de los maestros. El gobierno de Juan Manuel Santos que incumple ese importante acuerdo. De eso, ¿qué se desencadena? Que no haya claridad en la nivelación salarial de los maestros y maestras para los años 2020-2021, que no veamos en el corto plazo un estatuto único de la profesión docente, que no tengamos claridad con los maestros provisionales a los cuales el gobierno se comprometió a darles una salida. Los maestros que ganaron el derecho de asistir a los cursos de formación pedagógica tampoco han sido llamados, y a los docentes que aprobaron la primera y segunda cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativa no se les ha realizado la nivelación salarial. El gobierno pretende irse, dejar un cronograma que resolvería la situación en los próximos 4 años, cosa que no fue negociada en el paro del año 2017, desde el mismo momento en que lo suspendimos. Lo que ha venido haciendo el gobierno es dilatar y no resolver esta situación. Mientras la corrupción se lleva anualmente 50 billones de pesos, el gobierno nacional no toma acciones para controlar este delito y, por el contrario, las medidas que implementa atentan contra los trabajadores y los maestros. Así lo evidencian los nuevos contratos de salud que superan los 5 billones de pesos anuales y los operadores siguen prestando un servicio médico deficiente a los maestros y sus familias. Nosotros lo que le decimos a los contratistas de la salud, cumplan con los contratos que firmaron, que nosotros solo nos interesa es que a nuestros maestros, a nuestras familias, les presten cabalmente los servicios de salud como ese derecho fundamental que viene siendo arrebatado y conculcado porque no se reconoce como tal. Para este gobierno y el Ministerio de Educación, una de las salidas a la crisis de la educación pública es trasladar su responsabilidad a los padres de familia. Se le siguen quitando recursos a la educación pública, muestra a ellos cómo ahora nos quieren cobrar los servicios públicos, quieren que la alimentación escolar sea asumida por los padres de familia, una situación muy complicada que estamos buscando resolver, pero que en el gobierno de Santos ha sido complicado. Mientras los gobiernos pasan y pasan, la crisis de la educación pública continúa. Maestros, estudiantes y padres de familia exigen una reforma estructural que garantice por fin los recursos que necesita el sector educativo. Que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Con fuego y con valor, y estás aquí junto al trabajador. El magisterio colombiano tiene motivos suficientes para ir a paro este 9 y 10 de mayo. Así lo ratificaron los presidentes de las subdirectivas del SUTEF durante la Asamblea General. Invitar a los maestros muy respetuosa y combativamente para que este 9 y 10 de mayo salgamos todos tomados de la mano a la calle, porque tenemos un compromiso grande con la educación pública colombiana, con los niños, con las niñas, con las jóvenes, porque este gobierno de Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Janet Gija Tovar han demostrado hasta la saciedad que quieren seguir lacerando los intereses de los estudiantes colombianos, los intereses y los derechos de los maestros de la enseñanza pública en Colombia. Durante la Asamblea Departamental, los presidentes de las subdirectivas analizaron la crisis por la que atraviesan las instituciones educativas del departamento y los constantes incumplimientos del gobierno a los acuerdos firmados en el 2017. No podemos desconocer el mal estado de las infraestructuras educativas que tiene nuestro distrito. Tenemos instituciones de más de 30 años a las cuales no se les inyectan recursos. Hoy tenemos problemas de hacinamiento por falta de aulas educativas. Los maestros también denunciaron el recorte que el ministerio hizo a los recursos de gratuidad para las instituciones educativas. El dinero que hoy reciben los planteles no alcanza para solucionar los gastos administrativos que permitan brindar una atención de calidad a estudiantes.
Hoy con tristeza vemos cómo estos recursos que llegan a las instituciones, particularmente al municipio de Argelia, 2 instituciones que tiene actualmente nuestro municipio, estos menguados recursos no alcanzan sino para comprar papelería. Durante la asamblea, los presidentes de las subdirectivas expresaron su preocupación por la pésima alimentación escolar que reciben algunos estudiantes y el deterioro que presentan varias instituciones del departamento. Nosotros vemos que actualmente lo que es el PAE, los restaurantes escolares, la mayoría de las instituciones les dan refrigerio solamente a unos pocos estudiantes. Las instituciones educativas están cayendo. Sumado a las dificultades que presentan las instituciones educativas, los maestros denunciaron que el actual operador del servicio de salud en el Valle del Cauca no cumple con los términos del nuevo contrato. Cosmitet no tiene red alterna, no ha contratado droguerías 24 horas y en la licitación se comprometieron a cumplir estos parámetros. Las atenciones con especialistas se manejó a 10 días y no están cumpliendo tampoco porque han cita hasta para dentro de 20 días o un mes. La comunidad educativa sufre las consecuencias de gobiernos que dicen priorizar el presupuesto para el sector educativo, pero sus políticas neoliberales cada año destinan menos recursos, aumentando las brechas de desigualdad y exclusión social. La educación es el arma verdaderamente contundente para que Colombia tenga un desarrollo, un crecimiento social, académico y económico, pero si se sigue violentando la economía, el músculo financiero de las instituciones educativas, pues nosotros en un futuro no muy lejano no le vamos a dejar a estos niños, a estas niñas y a estos jóvenes un país bien formado, un país académicamente bien preparado y que le puedan aportar a la sociedad y que podamos entre todos reconstruir un tejido social. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. La falta de alimentación y transporte escolar en la cumbre está dejando sin estudiantes a las instituciones oficiales de este municipio. Han pasado más de 4 meses desde que iniciaron clases en las instituciones educativas del municipio de La Cumbre y la gobernación no ha contratado el transporte escolar para los estudiantes. Ellos manifiestan de que hay un dinero y para ese dinero tiene que haber una licitación de transportadores y ninguno ha querido licitar porque ese dinero que ellos tienen no alcanza para cubrir los gastos de todo el año escolar. Para los estudiantes de estas instituciones educativas los problemas aumentan por el déficit en el presupuesto del PAE. La gobernación y la administración municipal no garantizan la alimentación para todos los niños, niñas y jóvenes de estos planteles. De la gobernación dependen la alimentación para grado de 0 a 7º grado. Los de 8º y 9º están a cargo de la alcaldía y tenemos los de 10 y 11 en este momentico no tienen alimentación. Y tenemos estudiantes aquí que se alimentan, la alimentación de ellos es básicamente lo que aquí en el colegio se les da. Mientras el gobierno nacional, departamental y municipal afirman que la educación pública es una prioridad en sus programas de gobierno, la comunidad educativa denuncia que la falta de presupuesto ha promovido la deserción escolar de los estudiantes que viven en las veredas lejanas del municipio. En este momentico, tanto la institución educativa Simón Bolívar y nosotros, que somos los de la cabecera, tenemos problema de los estudiantes que se han retirado. Tenemos una deserción alta por esta problemática. El gobierno exige que los maestros den una educación de calidad mientras recorta el presupuesto para los programas y las instituciones oficiales, medidas que afectan el rendimiento académico de los estudiantes. Es una problemática porque ustedes saben que un muchacho con hambre pues no rinde y el gobierno nos está pidiendo a nosotros calidad educativa. ¿Cómo vamos a tener calidad educativa con hambre? Las bajas matrículas y el aumento en la deserción escolar son producto de las políticas neoliberales que este gobierno ha impuesto al sector educativo. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Maestros de la institución educativa San Pío X lideran proyectos culturales no solo con sus estudiantes, sino también con la comunidad.
maestros que en su tiempo libre y sin recursos continúan comprometidos con la educación de este país. Aquí en la cumbre normalmente vemos de que no hay una entidad que fomente esa parte cultural desde afuera, o sea, digamos desde la administración no tenemos como esa fuerza cultural. Entonces es muy importante el trabajo que llevan haciendo los docentes aquí con esa parte, porque pues ya los muchachos llegan a 11 y salen del colegio incentivados hacia lo cultural y lo social. Desde el año 2017 en el municipio de La Cumbre hay un espacio para que la comunidad aproveche su tiempo libre y aprenda a tocar varios instrumentos musicales, una iniciativa liderada por 2 docentes de la institución educativa San Pío X. Aprovechando el nombre de docente que tengo acá, quise hacer una convocatoria a la comunidad para tocar instrumentos. Empezamos con 2 instrumentos apenas, dos ukuleles, perdón. Teníamos 2 ukuleles y mis instrumentos pues personales, mi violín, una guitarra eléctrica, una guitarra acústica y empezamos. A través de este proyecto cultural, los docentes fomentan una formación integral en sus estudiantes que les permita desarrollar sus habilidades académicas y sensitivas. Que el estudiante debe ser una persona integral, ¿sí? No es solamente impartirle conocimiento, sino que también impartirle, yo le llamo, no solamente a su intelecto, sino a su alma, ¿sí? Educar también su alma, ¿sí? Porque el arte dignifica, el arte crea una sensibilidad en la persona. Si los muchachos están alegres y quieren aprender, van a mejorar su desempeño académico, su desempeño en el ICFES, su desempeño en las pruebas saber. A pesar de no contar con recursos para desarrollar este proyecto, estos docentes con el apoyo de la comunidad han logrado que poco a poco más personas se vinculen a este proceso, un espacio donde los estudiantes de la institución San Pío X son protagonistas. Ingresé porque pues me gustaba, quería aprender más y como se veía tan chévere y pues aprovechar los tiempos libres cuando uno no, pues en vez de ir a jugar, venir a aprender más de la música. Un proyecto así nos sirve como para entretenernos en la música y no estar en cosas malas. Proyectos culturales como este permiten que los niños, niñas y jóvenes puedan trabajar en equipo, despierten su creatividad y expresen su talento. Queremos ver a nuestros estudiantes con instrumentos musicales en sus manos, con arte en sus manos, más que con lo que quiere, digamos, el sistema o con lo que quiere la violencia que tanto nos ha azotado en nuestro país. Este proyecto cultural es tan solo un ejemplo del compromiso de los docentes con la educación, un compromiso que no se reduce a salones de clase, a horarios, ni mucho menos a un salario. Las administradoras de fondos de pensiones están obligadas a devolver los aportes a los docentes cuando estos no son utilizados para reconocer su pensión. En Educación y Cultura, el equipo de abogados de Asleyes rinde un informe sobre este tema. Muchos maestros oficiales de la antigua y de la nueva carrera, hoy afiliados al Fondo de Prestaciones del Magisterio, cuando entran a laborar como docentes ya han trabajado en otras entidades privadas y han cotizado para pensiones a Colpensiones o a un fondo privado de pensiones. Es más, muchos maestros inclusive, o además de tener el cargo público como docente, en horarios alternos también prestan servicios a entidades privadas como educadores o en otros cargos y siguen cotizando para efectos pensionales. Entonces, de aquí surge la pregunta, ¿qué pasa con esas cotizaciones que están en fondos privados o en Colpensiones? Entonces, ahí se dan varias situaciones. Primero, si le hace falta tiempo de servicio para poderse pensionar con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues ese tiempo se lo puede sumar y perfectamente debe tenerse en cuenta para estas pensiones. Segundo, si ya alcanza la pensión de vejez o de jubilación con el Fondo Prestacional del Magisterio, ¿sí? y tiene tiempos cotizados,
perfectamente puede pedir la devolución de esos aportes. Está absolutamente claro en las normas y claro también por la jurisprudencia de que esos aportes de entidades privadas, ¿sí?, y cuando ya se tiene una pensión, tienen que devolverse íntegramente a los docentes. Y no es como hacen estas entidades de que le dicen, no, usted no tiene derecho a que le devolvamos esos aportes porque esos sirven para financiar su pensión. Entonces pueden pedir la devolución. Pero es más, inclusive cuando un maestro por servicios privados llega a cotizar 1.300 semanas y cumple la edad de adquirir una pensión de vejez en Ley 100, que es 57 años para mujeres y 62 para hombres, puede incluso adquirir otra pensión y esa pensión deben reconocérsela y pagarla porque son compatibles, porque una pensión es de origen público y la otra es de origen privado. Aquí se presenta también una gran injusticia porque en muchos casos los fondos privados o colpensiones no le reintegran a los docentes lo que le corresponde, ni mucho menos quieren reconocerles y pagarles otra pensión. Estos casos por simples peticiones no se resuelven. En todos estos casos hay que acudir en demandas laborales para reivindicar estos derechos. Impartir el conocimiento para que niños y jóvenes puedan construir su propia ideología, entender los contextos y tomar sus propias decisiones, esa es la verdadera labor de los docentes del país. A las ya acostumbradas declaraciones del senador Álvaro Uribe Vélez contra periodistas, políticos, indígenas, campesinos y todo aquel que critique sus posturas o cuestione sus acciones como funcionario público, ahora se suman las acusaciones que hace varias semanas hizo contra los docentes. Durante un acto público en el municipio de Anserma Caldas y tras ser abucheado e interpelado por estudiantes universitarios, el senador Uribe afirmó: lo único que tienen los profesores es la fuerza de la calumnia. Los profesores les enseñan a los estudiantes es a gritar y a insultar, no les enseñan a debatir, le retuercen el cerebro. Estas declaraciones estigmatizan la labor de los maestros, quienes han enseñado a niños, niñas y jóvenes a pensar por sí mismos y no a obedecer ni a seguir doctrinas ni ideologías políticas. No es, digamos, una sorpresa que un personaje como este venga a decir ahora que los profesores no son importantes, cuando realmente, digamos, son los que cambian y son los que generan la crítica a los estudiantes y son los que hacen que nosotros podamos hoy, digamos, por ejemplo, movilizarnos y ser conscientes de que la problemática es grande y que tenemos que hacer algo para cambiarlo. Y es que el papel fundamental de la educación y de los educadores es problematizar a sus estudiantes, fomentando en ellos su capacidad crítica, su curiosidad e insumisión que les permita comprender y transformar la realidad y el contexto que los rodea. Yo creo que lo único que hacen este tipo de declaraciones es desprestigiar al docente y al estudiante como tal, porque el trabajo del docente es incitar a un pensamiento crítico dentro del estudiantado y hacer que dentro de su pensamiento crítico dentro de su desarrollo en la sociedad, cambie la sociedad y las cosas como están planteadas ya. FECODE y los maestros de Colombia han sido objeto de montajes, mentiras, comentarios malintencionados y acusaciones en las redes sociales. Ahora estas acusaciones provienen de un senador que por años ha golpeado los derechos de los maestros y los estudiantes. Qué tristeza para nuestro pueblo colombiano, palabras ofensivas para nuestro grupo de docentes a nivel nacional, sabiendo que somos los que elaboramos fuertemente para que nuestros estudiantes, los hijos nuestros, los nietos de todo el pueblo colombiano tengan la posibilidad de ser ético, de tener la claridad para escucharnos, para poder tener correlación el diálogo y la convivencia de todo un país. Creemos que es lamentable y condenamos las acusaciones del senador Álvaro Uribe Vélez porque creemos que es fundamental el papel que juegan los docentes y creemos que lo que dijo atenta contra la integridad y contra el papel que juegan los docentes dentro del contexto educativo y en el proceso de desarrollo de los estudiantes.
Ante cualquier crítica, ante el pensamiento libre y argumentado, ante las investigaciones que se adelantan en su contra pero que ninguna ha dado resultado, el senador Uribe siempre impone, grita y ofende. Precisamente la labor de los maestros es educar en el respeto a la diferencia como base de la democracia. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. La comunidad educativa de la institución Pedro Vicente Abadía de Guacarí conmemoró el Día del Idioma con una actividad denominada la Ruta Literaria. Veamos el informe que nos enviaron desde este municipio. Estamos aquí en la institución educativa Pedro Vicente Abadía, que en el marco del día de hoy, 23 de abril, se celebra el Día del Idioma. Estamos haciendo un gran homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra con su obra ilustre El Quijote de la Mancha. Hoy, por primera vez en nuestro municipio, llevamos a cabo la ruta literaria, donde por las diferentes calles de nuestro municipio hicimos unos stands con las diferentes obras que cada uno de los grupos está leyendo, motivando, invitando no solamente a todos nuestros estudiantes, sino a toda la comunidad en general para el amor hacia la lectura, fomentar esos hábitos de esa lectura que tanta falta nos hace. Por ese motivo festejamos y celebramos esta gran iniciativa que desde la institución nace el día de hoy. Educación y cultura. Es inaudito y llamamos al país, a la sociedad entera, a que rodeemos a los educadores en Colombia, que seamos respetados como una clase trabajadora que está por la construcción de un mundo mejor, una Colombia para los colombianos y colombianas, que seamos pensantes, actuantes, responsables, comprometidos con nuestra historia. Participamos activamente en el 1 de mayo, un 1 de mayo glorioso de unidad de los trabajadores, denunciando toda una política de atropellos contra los derechos de los trabajadores. Eso hizo en la ciudad de Cali una marcha calurosa, una marcha donde pudimos difundir en los diferentes barrios que atravesamos con la comunidad lo que está sucediendo en materia laboral, con un Estado y un gobierno que no le importa para nada sus trabajadores. Lo que ha hecho hoy el gobierno es que los recursos de gratuidad, primero llegan a destiempo, no llegan a todas las instituciones, y fuera de que no llegan a todas las instituciones, llegaron un porcentaje del 20% menos que lo del año anterior. Uno se pregunta, ¿será así que podemos atender una educación de calidad? ¿Y será así como Colombia será la mejor educada? Esos conflictos, al igual que el conflicto del Estatuto Único, del conflicto de las deudas, de la actitud que tienen los jueces, el Consejo de Estado, de negar todos los derechos de los trabajadores, hacen que el magisterio colombiano regresemos nuevamente a la movilización, y esa movilización tiene que ser masiva. En eso hemos venido trabajando. También los estamos convocando para que cada uno de los municipios del departamento asistamos a las asambleas que realizaremos, asambleas de carácter informativo, asambleas de organización, a fin de que todos estemos pendientes de estos procesos. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.